Mi gente, hay algo que no quiero terminar sin decir esto. Y es cuál es la posición de la iglesia cuando pasan cosas de esta magnitud. ¿Qué debe hacer la iglesia de Dios? La iglesia de Dios, en primer lugar, tiene que hacer. Bendiciones, mi gente. Esto es Teológicamente Hablando de Evangelismo Urbano. Y el día de hoy nosotros tenemos un tema un poco delicado, pero necesario tratarlo en medio del dolor y del sufrimiento. En nuestro país hubo una tragedia que afectó a toda la nación de la República Dominicana y específicamente al pueblo de San Cristóbal, mi ciudad. Una tragedia garrafal, la cual hasta ahora tiene muchas víctimas mortales, que es algo que realmente afecta y nos pone a nosotros a meditar en por qué pasan cosas como estas en estos tiempos y que son afectados personas que podríamos decir que no son culpables de nada. Ajá. Sí, porque a veces cuando alguien culpable de un hecho, alguien que merece un castigo o merece, Según nuestro según criterio, nuestro criterio humano, quizás no es muy lamentable. Pero cuando a gente buena le pasan cosas malas, uno se cuestiona. Y mírame, yo creo que San Cristóbal es una ciudad donde hay mucho mover de Dios. Sí. Hay muchas iglesias, hay muchos evangélicos, gente dando rodillas. Yo creo que tú como conoces muy bien esa ciudad, eh, yo creo que esto te tiene que afectar a ti más que cualquier otra persona que no conoce o que no ha tenido vida social allá. Realmente cuando yo tengo actualmente familia que vive allá, cuando mi esposa me manda el video, que yo veo que San Cristóbal, inmediatamente escribo al grupo de la familia, están todo bien. Pero vi personas de edad avanzada, pero también niños recién nacidos, Sí, es un niño de que, 4 meses de edad wow, perdió la tú vida. sabes, son cosas que en el mundo ponen a pensar a muchas personas si ¿Dónde está Dios cuando Dios, pasa estas si Dios cosas? es real, a esas personas que tienen dudas, ¿dónde Él está cuando pasan atrocidades como esta, cosas Yo, tan yo, difíciles? yo creo que una de las grandes preguntas con menos respuesta certera es esta: ¿dónde está Dios cuando pasan cosas malas? No porque no haya una respuesta, porque frecuentemente las personas que se preguntan dónde está Dios está hablando desde el dolor, Sí, desde su situación, desde la tristeza. Y por más que nosotros tratemos de darle una palabra de fe, de aliento, esa persona por lo regular no va a sentir que tú le estás dando, solucionando el problema, porque está hablando desde el dolor. Ah, mi familiar murió, mi casa se incendió, me pasó tal cosa, me pasó aquello. ¿Dónde está Dios cuando a gente como a mí, que no hago nada malo, que voy a la iglesia, que ayudo, que aporto en las causas sociales, me pasan cosas malas? ¿Dónde está Dios? Y tú tratas de explicarle a esa gente dónde está Dios y qué está pasando, y la gente no va a entender, eso porque es habla desde el dolor. Y eso pasa también con los ateos, los exactamente. agnósticos, que utilizan momentos difíciles, utilizan situaciones incómodas para decir: si Dios existe, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Dónde Exactamente. Él está? Fíjate, en una ocasión bíblica, Job, cuando pasó su momento de aflicción, cuando pasó su momento de penuria, de dolor, donde perdió todos sus bienes, sus hijos, incluso su esposa se fue, él confrontó a Dios con esta misma, una situación similar. Él le decía: ¿dónde tú te encuentras cuando los ladrones hurtan a las viudas, a los ancianos? Y empezó a confrontar a Dios con cosas
que nosotros como seres humanos en nuestro sentimiento finito, que tiene límites, nosotros confrontamos a Dios por cosas como esta, pero cuando Dios entonces le expresa a Job dónde él estaba, Job entonces entra en razón. Porque ¿qué Dios le dijo? ¿Dónde tú estabas? Cuando yo fundé el mundo. ¿Dónde tú estabas? Cuando yo creé los cielos y la tierra. ¿Dónde tú estabas? Cuando yo le di alimento a aquel que no tenía nada. Entonces, Dios siempre está ahí. Y yo creo que Job hacía esto no culpando a Dios. No. Sino es una cuestionante de qué está pasando en ese momento. Y yo creo que es la misma cuestionante que tiene mucha gente hoy en día. La gente dice, ¿dónde está Dios cuando a la gente buena le pasan cosas malas? A Job le pasó todo lo que tú puedes pensar que es malo. Primero sus hijos murieron, 10 hijos. Sus ganados murieron. Todo. Otros se los robaron. Sus amigos los abandonaron. Su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. Su cuerpo le cayó llaga. Su casa se derrumbó, quedó sin nada en la calle. Un hombre que lo tenía todo. Pero mira esto. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Esto quiere decir que no culpó a Dios. A pesar de que pasó tantas situaciones difíciles, él no culpó a Dios. Pero nosotros vemos que hoy en día la gente quiere culpar a Dios de los desastres naturales, quiere culpar a Dios de un incendio forestal, quiere culpar a Dios de la muerte de un niño inocente, quiere culpar a Dios de la bomba que cae en tal lugar. Y no se dan cuenta que la mayoría de las cosas por las que el hombre quiere culpar a Dios son producto del pecado del hombre. Hay una anécdota muy conocida del peluquero y el cliente. El peluquero le está expresando al cliente que Dios no existe por situaciones como esta, que mueren niños, que mueren ancianos, que mueren personas que no hacían el mal y que los que hacían el mal siguen vivos. El cliente se quedó un poco turbado y no tuvo una respuesta hasta que sale y Dios le muestra la respuesta. Es un hombre que está lleno de cabello. Entonces el hombre le dice, no creo en los barberos. ¿Cómo así que tú no crees en el barbero? Pero yo estoy aquí. Sí, pero ¿tú no me estás viendo? Yo veo a personas llenos de pelo en la calle, mucha barba y muy desarreglado. El barbero le dice, lo normal. Ellos no vienen donde mí. Ahí es que está el problema. Ahí es que radica el problema. Le dice, ahí es. La situación está ahí. Y yo no voy a decir con esto que las personas... En que tú no vas a Dios. Exactamente, que las personas que tuvieron este conflicto no fueron a Dios. No estoy diciendo eso. Para que no tomen ese corte y digan que yo estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todas estas cosas van a pasar. Todas estas cosas son necesarias porque a raíz de acontecimientos como este, muchas personas se acercan a Dios, de las que estaban corriéndole a Dios. Mira, hay algo interesante. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, la Biblia enseña que de la tierra subía un vapor, que el hombre no trabajaba, porque la tierra producía su propio fruto. La naturaleza era completa. La Biblia dice que era buena. Pero cuando el pecado entra al mundo, cuando el pecado entra en el hombre, la Biblia dice que aún hasta la tierra sufrió los dolores, porque el Señor le dijo al hombre, con el sudor de tu frente vas a trabajar, tendrás que hacer que la tierra produzca. Sí, claro que sí. Entonces, aún la tierra, la naturaleza, se vio afectada por el pecado del hombre. Ciclones, terremotos. Los animales se volvieron salvajes. Salvajes los animales, los incendios forestales, todo ese tipo de cosas que son productos de la naturaleza, son parte de lo que es el mundo. La naturaleza de pecado, por el pecado. Y estas cosas tienen origen en el mismo pecado del hombre, porque todo lo que Dios hizo fue perfecto. Exactamente. Entonces, la gente quiere culpar a Dios por este tipo de cosas cuando son producto del pecado del hombre. Producto totalmente del pecado del hombre. Y fíjense,
Dios es tan maravilloso que Él siempre nos da la oportunidad de que nosotros nos acerquemos a Él. Hay situaciones que van a pasar en nuestras vidas. No importa lo mucho que nosotros no querramos. Fíjate que Poliplas tuvo una situación similar y muchas personas también fallecieron, pero eso no es cosa que solo le pasa a los no creyentes. Nosotros vemos que la policía, a unos cristianos, jóvenes cristianos que estaban saliendo de una actividad, la policía le disparó. cegó la vida. Le cegó la vida. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que es lo que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque el mundo está separado de Dios. La Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y como está muerto, las acciones que el Espíritu Santo quiere que el hombre tenga, las acciones de bien, no puede tenerlas. Es que Dios no nos excluye del dolor porque seamos cristianos. Hay que tener en cuenta, somos cristianos, le servimos a Dios, pero Dios no nos excluye del dolor porque es parte de la naturaleza humana. Mira esto, Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Ustedes van a tener problemas, van a pasar situaciones difíciles, es probable que ustedes sufran mucho, que pierdan familiares, que su vida se encuentre en peligro. Yo no lo voy a excluir del dolor. Ahora, tengan confianza en mí porque yo he vencido al mundo. Es necesario entender que aún en medio de las tragedias, Dios quiere enseñarnos algo. Aún en medio de las situaciones difíciles, Dios quiere mostrar su clemencia a personas que quizás están falta de fe. En una ocasión a Jesús le preguntaron sus discípulos, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Refiriéndose a un joven que había nacido ciego de nacimiento, había nacido enfermo, y en tiempos bíblicos que alguien naciera con una dificultad física era el pecado de sus padres. Representaba el pecado de sus padres o de sus abuelos, porque había maldiciones generacionales. Entonces, le preguntan, maestro, ¿quién fue que pecó, este o sus hijos o sus padres? Y Jesús le contesta, ni él ni sus padres. Él nació así para que la gloria de Dios se hiciera evidente en él. Y en ese momento Jesús lo tocó y le sanó en el nombre de Jesús. Quiere decir esto, que hay cosas en las cuales Dios se va a manifestar y son parte del proceso de la vida. Son parte del proceso de la vida, que traen tristeza, traen dolor. Sin embargo, van a ayudarnos a nosotros a entender y a tomar más valor por la vida de las personas. Amén. Que Cristo es tan maravilloso que Él nos da la oportunidad de nosotros acercarnos a Él en todas las situaciones de nuestra vida. Porque muchas personas creen que simplemente a Cristo yo lo puedo buscar en los momentos de felicidad. En los momentos de tristeza nosotros podemos acercarnos a Dios. Así es. Y el Señor en esos momentos nos consuela. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, el consuelo de Dios, el consuelo del Espíritu Santo va a llegar a tu vida, va a llegar a nuestras vidas. Así es. Pero nosotros tenemos no que tirar lágrimas al aire, lágrimas sin esperanza, sino que nosotros tenemos que enfocarnos en ese Dios que primero que todo nos amó de tal manera que murió. Él se sacrificó, su vida la entregó para que nosotros podamos ser salvos. No crean que Dios no está presente por acontecimientos que pasan en la vida. No, Dios está ahí y Dios está esperando que cada persona pueda ir a conocerle, que cada persona se acerque a Él, para Él consolarle, para Él darle las fuerzas necesarias. Mira, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1933 y 1945, ocurrió el genocidio nazi. ¿En qué consistía esto? En que más de 6 millones de personas murieron. Murieron a causa de la persecución nazi. A los judíos.
los judíos en su mayormente. Y allí murieron gentes inocentes, niños, adultos, toda clase de personas. Toda clase de personas. Murieron asfixiados, murieron calcinados, murieron de diferentes tipos Perdieron la vida perdieron de la muchas vida. formas. Es un asunto muy delicado. ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasó con los judíos, con su pueblo? Dios seguía en el mismo lugar. Eso me lleva a mí a la reflexión de un hombre que había perdido a su hijo. Y él lloraba y decía, Señor, ¿dónde tú estás? Padre, ¿dónde tú estabas cuando mi hijo murió? ¿Por qué mi hijo perdió la vida y tú no hiciste nada? Dios le contestó y le dijo, yo estaba en el mismo lugar donde estaba cuando murió mi hijo en la cruz. Yo sigo en el mismo lugar. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios no hizo nada. Y dice la Biblia que Jesús decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sufrió el dolor y la lejanía de Dios. Yo creo que eso debe de darnos a nosotros algo que entender. Dios sigue en el mismo lugar, pero hay cosas que tienen que pasar en nuestras vidas. Es necesario. Nosotros aprendemos del dolor. Exactamente. Tanto así que nosotros nos acercamos más a Dios en el momento de sufrimiento. Así es. En el momento de alegría en muchas ocasiones nos alejamos de Dios. Pero en el momento de sufrimiento nos acercamos a Él. Y no es que Dios quiera hacerte sufrir para que tú vengas a Él. No es la intención de Dios que tú sufras para que te puedas acercar y luego te alejes cuando estés feliz. No. Eso no es el plan. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú puedas entender que Él es el único que puede salvar tu vida. Amén. Nada es hecho en la tierra que pueda salvar tu vida. No importa los bienes que tú puedas obtener, ni tampoco lo que dejes de obtener. La vida nos enseña que no importa si yo soy rico o si soy pobre, si soy joven o si soy viejo. No importa en la condición que yo esté en mi vida. Yo puedo morir como cualquier otro. Yo puedo partir de esta tierra Puede como ser cualquier hoy, otro. puede ser mañana. No importa, puede ser cualquier día. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros estemos dispuestos a recibir el toque de Dios, Así es. la transformación de Dios, y que nosotros permitamos que el Espíritu Santo obre en vida en nosotros. Sabemos que no es una decisión que nosotros podemos tomar por sí mismos, de que quiero ser cristiano, me voy a convertir hoy porque sí. Dios es que pone eso en nosotros. Pero como Dios pone eso en nosotros, tú tienes que estar preparado con un corazón dispuesto a agradar a Dios. Así es. Entonces, mi gente, ¿dónde está Dios cuando pasan cosas malas? Hay una respuesta interesante que yo quiero que ustedes puedan leer en su Biblia, en sus casas, en el Salmo 139, versículos 8 y 10. Dice la palabra, ¿dónde está Dios? Bueno, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Aleluya. ¿Dónde está Dios? En todo lugar. Incluso la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Dios está en todo lugar. Dios es espíritu y no hay un lugar oculto de su presencia. En ningún lugar. Entonces, preguntarnos dónde está Dios es ignorar la presencia de Él. Y si en algún momento tú sientes que Dios está lejos, no es Dios que está lejos, eres tú que te has alejado en muchas ocasiones por el pecado. Dios siempre está ahí mirándote de cerca, dice la Biblia. Dios siempre está ahí para cuidar, para salvar tu vida. Nosotros lo que tenemos es que empezar a meditar en lo siguiente. Si Dios quiere el bien para mí, ¿por qué yo no permitir que Él me dé vida? Que Él guíe mi vida. Que Él me transforme, que me dirija. Mi gente, hay algo que no quiero terminar sin decir esto. Y es cuál es la posición de la iglesia cuando pasan cosas de esta magnitud. ¿Qué debe hacer la iglesia de Dios?
La iglesia de Dios, en primer lugar, tiene que hacer lo que dice Jesús en su palabra, servir. Tiene que ayudar, tiene que aportar, tiene que buscar la manera de cómo puede mostrar el amor de Cristo De- a esa gente que está en esa situación tan difícil. debe ser notorio, porque a veces nosotros como iglesia simplemente queremos decir, voy a orar. Pero a veces las personas, más que una oración, necesitan esa mano que le ayude para poder seguir avanzando. Este es el momento, con lo que pasó ahora en San Cristóbal, que nosotros como iglesia nos unamos como un cuerpo y vayamos a ayudar. Vayamos a esos lugares, a esos hospitales y brindemos nuestra vida para servir. No solo entregarle un tratado y decirle Dios te ama, No, no. porque aunque eso sea bueno, mejor es decirle la palabra acompañado de algo que le sirva materialmente a esa persona que perdió su casa, que esa persona que perdió un familiar, esa persona que ahora mismo tiene que estar gastando en medicamentos Hasta lo que no tiene. hasta lo que no tiene, esa persona que perdieron su negocio. Y esas personas que no tenían familia, porque a veces vamos a los hospitales y muy bueno orar por los enfermos, la Biblia manda eso, pero hay personas que tienen llagas que lo que necesitan es ser lavados. Amén. Hay personas que lo que necesitan es que tú lo ayudes a pararse para ir al baño. Este es el servicio que Dios quiere que nosotros hagamos. Si Dios puso en ti ese ministerio de ir a los hospitales, no vayas simplemente a pararte en un pasillo, A decirle a alguien, Dios te ama. decirle a las personas que si no se arrepienten van para el infierno. No. Ve a dar una solución palpable. Que las personas puedan ver que la iglesia no simplemente está orando. Estamos orando, pero estamos también obrando Accionando. en fe. Está Cuando, accionando. cuando Santiago hablaba de la fe, él decía que la fe Sin sin obra las obras es está muerta. totalmente muerta. No importa lo mucha fe que tú tengas, lo mucho que ores para que eso cambie. Si tú no obras, no va a cambiar nada. Así es. Y yo creo que es tiempo de que nosotros oremos por San Cristóbal. Y no solamente oremos, sino que accionemos también. Yo quiero que hagamos una oración en este momento. Vamos a orar. Dios mío y Padre mío, gracias por tu Rey presencia eterno, en nuestras gracias. vidas. Gracias porque tú eres bueno Gracias, y para Señor. siempre es tu misericordia. Señor, bendecimos la vida de cada persona Sí, que en estos Jesús. momentos está pasando situación difícil. Mira, Dios mío, que San Sí, Cristóbal Rey está de eterno. luto, Santo Domingo está de luto, todo el país se ha dolido con la Sí, mi situación Dios. tan difícil que ha pasado allí. Pero tú tienes el dominio y el control, Dios mío. Dota a los organismos pertinentes Sí, Jesús. de lo necesario para socorrer a aquellas personas heridas. Dota, Señor, a los cuerpos Sí, mi Dios. especializados para reencontrar quizás cuerpos o personas Sí, heridas Jesús. bajo los escombros. Dios mío, ten misericordia. Obra de manera especial y permite Sí, mi Dios. que esto nos dé una enseñanza y que podamos aferrarnos más a ti y valorar más la vida, porque Sí, en Rey cualquier eterno. momento se puede agotar el tiempo que tú nos das. Prepara, Señor, también la iglesia. Prepárala para el trabajo por el cual tú la has llamado. Sí, Señor. Para que empiece a servir, para que empiece a ayudar, para que empiece, Señor, a ponerse presente en esta situación. Amén. Unifica la iglesia en el pueblo de San Cristóbal, Señor. Que ellos puedan ser un ente de bendición a esas familias que lo han perdido todo, para que ellos se acerquen a ellos, para que ellos bendigan su vida, no simplemente con esas bendiciones espirituales, sino, Señor, que ellos puedan añadir a la vida de esas personas, Señor, alegría. Padre amado, guía a la iglesia a los lugares específicos, a las familias correctas, Sí, Señor, en para el que nombre la de iglesia Jesús, pueda Padre. predicar, Señor, con los hechos, para que la iglesia pueda hacer una obra, Señor, específica, para que la iglesia pueda hacer una obra especial. Toma, Señor, el control absoluto. Toma, Señor, la guianza de tu iglesia, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Mi Amén. gente,
Esto es Teológicamente Hablando de Evangelismo Urbano. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios le bendiga.